Hola, hoy te voy a enseñar cómo realizar este suéter de punto calado y quédate hasta el final porque este tutorial viene con una prenda extra. Vamos a comenzar con este proyecto realizando una tira de cadenas del largo de la medida que ustedes quieran el alto de su suéter. Bien, voy a comenzar con un nudito deslizado y a realizar cadenas. La cantidad que contenga esta tira debe ser múltiplo de 6 más 1. En este caso voy a realizar 66 cadenas más 1, en total serían 67 cadenas. Tengo listo aquí todas las cadenas que calculé, como les decía, hice 67. A su vez, vamos a agregar cadenas para hacer la cintura. Este diseño de suéter se va a tejer en forma vertical, por lo tanto vamos a hacer, al mismo tiempo vamos a ir tejiendo el cuerpo con la cintura. Por lo tanto, voy a agregar cadenas también para la cintura. En mi caso, voy a agregar 8 cadenas. Una vez que tengo todo esto ya listo para empezar, voy a seleccionar en la parte donde comencé. Esto es importante que lo hagan de esta manera. Vamos a marcar aquí la cintura. Recuerden que yo monté 8 puntos. Así que voy a contar esos 8 puntos y los voy a marcar. Le quiero hacer una pequeña observación. Ustedes van a tomar la medida. Recuerden que tiene que ser el largo total que ustedes quieran de la prenda, pero recomiendo que le agreguen unos 10 centímetros de más a esa tira de cadenas. ¿Por qué? Cuando comencemos a avanzar con el tejido, este va a tender a encoger, ¿sí? Se va a tomar. Por lo tanto, si ustedes lo hacen de la medida justa, cuando comiencen a tejer, se va a achicar y bueno, no va a resultar la medida que ustedes deseen. Bien, teniendo eso ya claro, comenzamos con una cadena y vamos a picar en la parte de atrás de cada una de las cadenas y vamos a realizar un medio punto. En cada una, ven, van a ir picando de esta manera, tomando este rulito y haciendo medios puntos. Vamos a avanzar hasta la marca. Hice el último medio punto, llegué aquí a la marca. Voy a quitarlo para trabajar ahora esta parte que sería la cintura. Aquí voy a hacer lo mismo, voy a picar en la parte de atrás de la cadena, pero voy a hacer un punto deslizado. A diferencia de aquí que hacíamos medios puntos, aquí en la cintura van a ser puntos deslizados. Hice el primero y voy a volver a marcar. Luego voy a seguir con puntos deslizados hasta el final. Y de esta manera tendría esta primer hilera que me sirve de base para comenzar con el punto en sí. Ahora voy a hacer una cadena, voy a girar y voy a trabajar nuevamente puntos deslizados, pero a diferencia de la vuelta anterior, voy a picar en el rulito de la parte de atrás, ¿sí? La cadena aquí se compone de estos dos rulitos, voy al que está arriba, paso mi aguja y hago un punto deslizado. Lo mismo en el siguiente y en los 8 que corresponden a la cintura. Ahora, miren, vamos a comenzar con el punto. Presten atención. Voy a realizar 2 medios puntos. 1 y 2. Luego, 5 cadenas al aire. Voy a contar 3 medios puntos y estos los voy a dejar sin trabajar. Y voy a picar en el cuarto
y hago ahí un medio punto. Bien, luego hago 2 medios puntos más y repito 5 cadenas, dejo 3 puntos de base sin trabajar y en el cuarto comienzo con un medio punto, uno más y otro más, ¿sí? Son 3 medios puntos. Repito y vuelvo a hacer lo mismo, dejo 3 y hago otros 3 medios puntos a continuación. Esto es la primera hilera del punto, ¿sí? De esta manera lo voy a trabajar todo hasta llegar al final. Estoy llegando aquí al final y van a notar que les van a quedar las 5 cadenas al aire y 5 puntos aquí al final. Vamos a saltar 3 y vamos a picar y realizar solo 2 medios puntos. Esto les debe quedar así porque es parte del diseño de esta trama. Bien, de esta manera. Aquí ya tengo la primera hilera que corresponde a este punto. Ahora vamos a comenzar con una segunda. Haremos una cadena, giramos y en el mismo medio punto que tenemos aquí de estos dos, al primero vamos a hacer otro medio punto. Ahora vamos a pasar por alto este segundo medio punto y vamos a ir a trabajar a este arquito de cadenas que formamos y vamos a realizar envolviendo a la cadena 5 medios puntos. Así. Y en esta parte donde tenemos los 3 medios puntos vamos a picar en el del medio y hacemos otro medio punto. Esa sería la secuencia. Voy al otro arco directamente. En estos 3 solo pico en el del centro. Entonces voy al arco y hago nuevamente 5 medios puntos. En estos 3 pico en el del centro y hago un medio punto. Repito en el arco 5 cadenas, 5 medios puntos, perdón. Y en el del centro de estos 3 pico y hago un medio punto. Esto es lo que voy a repetir. Llegué aquí al final y me voy a topar nuevamente con 2 medios puntos. Voy a picar en el segundo y de esta manera termina. ¿Ven cómo me quedó? Esto es normal que se enrosque porque es el principio. Tenemos así todas como eslabones de cadenas. Ahora estoy nuevamente en la parte de la cintura. Aquí voy a hacer lo mismo. Miren, saco la marquita y hago 8 puntos deslizados en canales. Ahora voy a hacer una tercera vuelta. Nuevamente voy a repetir los puntos deslizados en la parte de la cintura. Estos 8 puntos. Hago el último punto deslizado en esta parte. Y ahora lo que voy a hacer es avanzar un poquito con la cintura. Porque como estamos tejiendo las dos, tanto el punto, el cuerpo como la cintura al mismo tiempo, debemos avanzar un poquito con la cintura y luego retomamos el punto. ¿Cómo vamos a hacer? Cadena. ¿Sí? Acá yo hice los 8 puntos deslizados. Hago una cadena, giro y voy a repetir solo aquí en la parte de la cintura los puntos deslizados. ¿Sí? 8 puntos deslizados. Así. ¿Ven? Solo voy a trabajar aquí en la cintura. Ahora voy a volver, hago lo mismo, cadena, giro y vuelvo con puntos deslizados. Estamos agregando 2 vueltas, digamos, 2 hileras de puntos deslizados. Una vez que llego aquí, hago el último punto deslizado, voy a volver a colocar mi marca.
de esta manera. Y ahora voy a seguir con este punto. Para empezar voy a realizar una vareta doble, miren, doble lazada, y voy a picar aquí en el medio punto que teníamos de la vuelta anterior, y hacemos esta doble vareta, ¿no? Vareta doble, así, miren. Con este punto retomamos, digamos, la altura que generamos con la cintura. Ahora, miren, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a ir aquí al arco. En el arco teníamos 5 puntos, ¿sí? 5 medios puntos, y vamos a trabajar en los 3 del medio. O sea que vamos a dejar uno libre y vamos a ir al segundo y hacemos un medio punto ahí, otro en el medio y otro a continuación. En total son 3. Lo que estamos haciendo aquí en esta parte es hacer un calado, ¿sí? Este orificio, pero solo por la mitad. Miren, ¿ven? Solo la mitad de este huequito. Por eso hacemos estos movimientos. Ahora vamos a continuar con cadenas, 5 cadenas al aire. Esto es siempre igual. Dejamos 3 puntos libres. 3 puntos libres, 1, 2, 3. En el cuarto picamos y hacemos 3 medios puntos. Pueden ir entendiendo aquí cuál es la trama y fíjense en que siempre repetimos lo mismo. 5 cadenas, 3 medios puntos. Solo va a haber modificaciones en el comienzo y en el final. Ahora, sigo. 5 cadenas. Tomo los 3 puntos del centro, o sea que dejo 3 libres en el cuarto, 3 medios puntos, y así voy a ir repitiendo a lo largo de toda esta hilera. Avancé con esta hilera y llegué al final, y aquí miren lo que vamos a hacer. Vamos a volver a realizar la mitad de uno de estos huecos, bien, de esto que se forma aquí con el arco de cadenas. Por lo tanto haremos 2 cadenas, una vareta que va a picar en el último punto, ¿sí? En el último medio punto pica y de esta manera formamos la mitad de ese huequito. Ahora vamos a ir con esta última vuelta de esta secuencia, de esta trama, que comenzamos con una cadena, giramos y vamos a hacer un medio punto en la vareta, ¿sí? En esta vareta que terminamos de hacer, hacemos un medio punto y dentro de este medio arco, de estas 2 cadenas, vamos a hacer 2 medios puntos, 1 y 2. Ahora nos encontramos con estos 3 medios puntos. En el del medio pico y hago un medio punto. Luego ya estoy acá en el arco, 5 medios puntos, y a partir de aquí voy a repetir lo mismo que vengo haciendo, ¿sí? Un medio punto en el medio de estos 3 y 5 medios puntos en cada uno de los arcos de cadenas. Estoy aquí en el final de esta hilera. Y esta última parte la voy a trabajar, miren, tenemos, como hicimos al principio, tenemos las 2 cadenas, en estas 2 hacemos 2 medios puntos, y aquí donde teníamos la vareta doble, estoy en la parte de la cintura, bien, la vareta doble, hacemos un medio punto, ahí, ¿sí? Ahora, nuevamente, estoy acá en la cintura, la cual voy a hacer los puntos deslizados correspondientes a la parte de la cintura. En este caso son 8. Y de esta manera es como me va a quedar la secuencia. Con estas vueltas es lo único que voy a repetir en el punto, ¿sí? Estas 4 vueltas que hicimos, formando los arcos. Esto es lo que voy a repetir. Vamos, en total son 4 hileras que corresponden al punto y una que fue la primera que realizamos solo los medios puntos. Esta no la voy a contar. Voy a empezar a repetir
a partir de esta que voy a contar como primera, segunda la de estos arquitos, tercera en esta parte y cuarta la que acabamos de hacer, ¿sí? Esas 4 son las que voy a repetir constantemente hasta lograr el ancho que deseo de mi prenda. Bien, pueden observar aquí cómo me queda terminado. Esta sería la parte de la espalda. La parte de la espalda la vamos a hacer así, completa, derecha, sin ningún tipo de modificación, solo repitiendo el motivo que acabo de enseñarles. Si contamos cada 4 vueltas, recuerden que hacíamos un motivo, lo repetí en total 16 veces. Eso depende de la medida a la que ustedes quieran llegar. Van a tomar medidas desde este extremo, lo van a colocar de esta manera y van a ir corroborando que la medida que tengan sea la correcta. En este caso tengo 54 centímetros. Teniendo en cuenta que de esta vamos a hacer 2 piezas, en total voy a tener 108 centímetros de contorno final. ¿Ok? Esa medida para el talle que yo estoy manejando, que es un 100 aproximado, está bien. Quiero que no me quede muy suelto. Pero si ustedes lo quieren más amplio, bueno, por supuesto van a seguir haciendo más motivos, más hileras. O al contrario, si lo quieren más chiquito, menos, ¿no? Por supuesto. Ahora, esta es la pieza trasera. Vamos a hacer el delantero. El delantero, a diferencia de este, va a tener una bajada de escote para poder darle en esa parte una amplitud a lo que es el cuello, ¿sí? Por lo tanto, miren, aquí está otra pieza que tengo. Solo tejí la parte del hombro. Aquí pueden ver. Lo voy a colocar así encima. Hasta aquí. ¿Por qué? Porque a partir de este sector es donde voy a hacer la amplitud de mi cuello. Entonces, veamos, en este caso hice unos 18 centímetros. 5 veces el motivo, ¿sí? En este caso lo repetí 5 veces. Y aquí vamos a hacer entonces la bajada de cuello. Comencé una nueva hilera, ¿sí? De arquitos. Esta sería la primera hilera del motivo. Voy a hacer una bajada de escote aproximadamente entre 10 y 12 centímetros, dependiendo cómo ustedes quieran esa amplitud. Bien, en este caso vamos a hacerlo de esa medida. Entonces, miren, tenemos que seguir con el dibujo que estamos realizando, ¿sí? Esta trama. Por lo tanto, voy a terminar en medios puntos. Aquí hice 3 medios puntos, hago las 5 cadenas y lo voy a terminar como se terminan las vueltas estas, ¿sí? La primera vuelta. Recuerden que terminábamos con 2 medios puntos, ¿sí? Entonces vamos a hacer como que llegamos al borde y hacemos solo 2 medios puntos en vez de hacer 3. Dejo, como siempre, aquí respeto los 3 lugares y aquí haría solo 2 medios puntos. Bien, hasta ahí haría la primer hilera. Ahora vamos por la segunda, en donde hacemos todos los medios puntos. Comenzamos con una cadena, giramos y hacemos el primer medio punto aquí y luego los medios puntos en el arco. Y de aquí en adelante se va a trabajar igual todo el motivo, las 4 hileras, solo que van a terminar en esta parte. Esa es la única diferencia. En vez de terminar aquí, con esta bajada, hacemos que terminen todos acá. Tengo aquí el motivo completo. Una sola repetición de 4 vueltas que me hacen a un motivo, ¿sí? De este punto. Ahora voy a calcular cuántos debería ser para la parte de aquí del escote. Cuántos de estos cortitos tengo que hacer. Recuerden que en total para la espalda habíamos hecho 16.
16 motivos. Les recuerdo, por si toman el tutorial en esta parte, motivo me refiero a las 4 hileras completas que conforman mi trama de este punto, ¿sí? Serían estas dos, este y este otro, que se conforman de 4 hileras. Las 4 hileras son el motivo completo, a eso me refiero, ¿sí? En este caso teníamos 16 motivos, por lo tanto, aquí en la parte del hombro habíamos hecho 5 motivos. Esto se tiene que repetir de un lado del otro delantero, serían 10 motivos. Por lo tanto, para llegar a 16 me faltarían 6. ¿Ok? Esos 6 motivos son los que voy a hacer aquí, en esta parte, cortitos. Ya tengo uno, me faltarían hacer 5 más. Aquí ya avancé con las vueltas más cortas que van a generar la parte delantera, el escote. Ahora tengo que retomar el tejido y hacer la parte del otro hombro. Aquí nosotros el sentido que le estábamos dando al punto, a la trama, era este, ¿sí? Empezaba de esta parte, iba hacia arriba, ¿bien? Ahora, para seguir aquí con la trama, me va a faltar el resto que tengo acá, ¿sí? ¿Ven? Este pedacito me va a faltar en esta parte. Entonces, la idea es agregar una tira de cadenas que contenga esta cantidad de puntos que tengo en esta parte y comenzar tal cual hice la primera hilera. Recuerden que la primera hilera era solo medios puntos. Hacíamos las cadenas y luego todos medios puntos. Voy a tomar este punto y voy a hacer la cantidad de cadenas dependiendo cómo tenga acá. En este caso tenía 18 cadenas, 18 medios puntos. Voy a hacer 18 cadenas. Tengo estas 18 entonces cadenas y ahora miren, voy a ir aquí a mi tejido del lado del derecho, que es donde terminé. Voy a picar en la cadena, en la última, sí, aquí donde hicimos el primer medio punto, y voy a, con un punto deslizado, sostener esta cadena en esta parte, de esta forma, ¿sí? Voy a introducirme dentro del medio punto, el último medio punto, miren, ¿sí? Lo voy a repetir para que quede claro. Miren, vamos a hacerlo otra vez. Estoy aquí, tengo mis 18 cadenas, voy a esta parte y donde piqué el último medio punto voy a introducir mi aguja y voy a hacer un punto deslizado. Ahí ya tengo mi base de cadenas. Ahora me voy a introducir con la aguja dentro del medio punto y ahí hago una cadena para comenzar, ¿sí? Y ahora voy a hacer medios puntos en cada una de las cadenas que tengo aquí, en estas 18. Total tendría que agregar 18 medios puntos. Si pueden, van a ir tomando la parte de atrás de la cadena, ¿sí? Para que les sea igual a como venimos trabajando. Si no, tómenlo de la parte de arriba, no hay problema. Es una cuestión para seguir con el tejido como lo veníamos trabajando. Tengo todos los puntitos aquí, los medios puntos, y voy a cortar la hebra. De esta forma me va a quedar, ¿sí? Listo, ya tenemos toda la base para seguir trabajando. Ahora vamos a retomar en la parte donde dejamos al principio. Ahora estoy aquí en esta parte. Quedé acá, en la parte de la cintura. Vuelvo a hacer ahora esta hilera con primero la cintura, que son los 8 puntos deslizados. Y ahora empezaría con un nuevo motivo. Aquí en la parte de comienzo es igual, vamos a montar las cadenas, hacemos 2 medios puntos, 5 cadenas. 5 cadenas, dejo 3, pico aquí y hago 3 medios puntos. Bueno, así voy a trabajarlo como vengo haciendo. Esta sería la primera hilera de esta trama, de este motivo, hasta llegar aquí. Ya llegué a esta parte, miren. Hice las 5 cadenas que corresponden.
Bien, acá monté los 3 puntos, 5 cadenas. Ahora en esta parte tendría que montar los 3 puntos, ¿sí? Los 3 medios puntos. Entonces dejo 3 sin trabajar, hago un medio punto aquí y 2 más. Miren, acá tomo este último que es donde había montado la cadena esta que pusimos aparte. Este era el último punto, ¿sí? Ese sería el segundo. Y el tercero va a ser el primero de los que agregamos. ¿Ok? De esta forma queda. Luego voy a seguir, miren, 5 cadenas. Dejo 3 puntos de base, 3 medios puntos, y en el cuarto comienzo con los 3 medios puntos de esta forma. 5 cadenas. Dejo 3 medios puntos y tomo otros 3. 1, 2 y 3. Y aquí ya haría la última. 1, 2, 3, 4, 5. Dejo 3 y en la última haría 2. ¿Sí? ¿Ven? Ven que es muy fácil. Muy fácil. Miren, aquí quiero que vean. ¿Ven? Y de esta forma ya podemos seguir avanzando con el punto como estábamos al principio. Como estábamos acá. Esta sería la primera hilera. Luego me faltaría hacer la segunda, que es con los medios puntos. La tercera, que es comenzando con la mitad de los huequitos. Y luego ya cerraríamos con medios puntos. Ese sería el motivo completo. Por lo tanto, ahora lo que debemos hacer es completar la cantidad de motivos igual que tenemos en esta parte. Y así me quedo, miren. Esta es la parte que agregué. En total son 5 motivos, que es exactamente lo mismo que tengo de este lado. Y de esta manera ya me quedaría terminada la delantera. No se preocupen cuando empiezan a trabajar y ven estos detalles así como que se comprime el tejido, porque luego cuando armemos la prenda y esta prenda ya sea lavada, colocada y demás, el punto va a tomar forma. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, ya aquí tengo la espalda, ya tengo el cuerpo completo. Tendríamos que coser, pero antes de eso ya voy a preparar las mangas, ¿sí? También pueden observar que queda muy lindo como una prenda, como si fuese un chaleco, ¿sí? Lo pueden unir la parte de arriba, los laterales, y dejarlo así o hacerle un bordecito en la parte de la sisa y les queda como un chaleco. Pero bueno, en este caso vamos a hacer un suéter súper completo. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Vamos a tomar la parte de la espalda y vamos a medir. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la manga. Para la manga ustedes van a colocar esta prenda en el cuerpo, o si no van a tomar la medida del ancho que ustedes tengan de hombro a hombro y van a calcular si sobra o no, que seguramente va a sobrar para la manga. Entonces, por ejemplo, yo tengo que el hombro tiene, de hombro a hombro tengo unos 40 centímetros, me van a sobrar aproximadamente 8 centímetros para la manga, ¿sí? Estos 8 centímetros. Entonces yo los tengo que tener en cuenta. Esta caída que tengo aquí ya... Esta caída que tengo aquí ya va a ser parte de la manga. Entonces, si yo tengo que realizar una manga de, por ejemplo, 55 centímetros, ya 8 centímetros voy a tener con esta parte, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, en mi caso, en mi propuesta, necesito unos 42 centímetros. Entonces, voy a aprovechar esta pieza que ya tengo aquí y voy a medir cuánto son esos 42 centímetros, dependiendo la medida. Entonces nosotros aquí es como que ya tenemos una muestra y podemos saber cuántos puntos nos va a llevar la manga, ¿sí? Sea la medida que sea. Si ustedes, por ejemplo, necesitan 50 centímetros, aquí tenemos solo 41, nos faltaría un poco más. Lo voy a colocar de esta manera y voy a ver cuántos puntos cubre, de aquí hasta aquí. ¿Sí? Tenemos unos 15 puntos más o menos, necesitamos múltiplo de 6, así que haría 18 puntos o 12 puntos, agregaría. ¿Bien? Cualquier duda que tengan con respecto a eso, me consultan y lo podemos charlar, ¿sí? Pero nada, es muy fácil.
ya que aprovechamos que tenemos esta prenda y ya sabemos cuánto mide los puntos, ¿sí? No es como cuando comenzamos que tenemos que estar calculando, y bueno, podemos llegar a tener un error. Aquí ya sabemos. Bien, entonces tomamos la medida a partir de esto. Una vez que tenemos eso, vamos a hacer la manga. Bien, acá, miren, yo ya tengo esta terminada, pero ahora les voy a enseñar cómo se hace. Tengo 42 centímetros de largo. La manga se va a tejer de la misma manera, pero tienen que tener en cuenta una sola diferencia, que es que el puño va a ser más chico, ¿sí? Vamos a necesitar que aquí tome un poco más que lo que hacíamos para la cintura. Entonces vamos a hacer una modificación en el punto que ahora se las voy a enseñar, pero quería que vean cómo es el diseño de la manga. En este caso está abierto, esto después lo tenemos que cerrar así y nos queda, ven, bien el puñito más pequeño. ¿Ven? Miren qué bonito. Vamos a comenzar con la manga. Para este diseño monté en total 69 cadenas, 61 corresponden al punto y 8 para el puño. Pueden hacerlo de más cantidad, menos, en este caso voy a hacer exactamente igual que en la cintura. Y vamos a realizar la primera hilera al igual que hicimos la delantera y la espalda. Una cadenita para comenzar y vamos a realizar todos medios puntos hasta llegar a la parte del puño. Esto ya corresponde al puño, por lo tanto voy a hacer en esta parte puntos deslizados. 1, 2, vamos a marcar para no perdernos. Ahora comenzamos con el motivo en sí, que consta de 4 hileras. En la parte del puño siempre vamos a hacer puntos deslizados en canalé. Y vamos a comenzar con la hilera número 1, que consta de 2 medios puntos, 5 cadenas al aire, dejo 3 puntos de base, en el cuarto pico hago un medio punto, 2 y 3. Esta sería la primera hilera, que es exactamente igual a como venimos trabajando. La número 1 y la 2, que es todo con medios puntos, se hace exactamente igual a como trabajamos en el cuerpo. Tengo listas las dos primeras hileras. Comienzo con una tercera, repitiendo aquí los puntos deslizados del puño. Y ahora, recuerdan que para avanzar a la tercera hilera hacíamos unas vueltas, en total hacíamos 3 vueltas de medios puntos en la parte de la cintura. Bueno, ahora en la manga no los vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no necesitamos llegar a esa medida, sino al contrario, necesitamos que el puño tome aún más de lo que toma la cintura. Entonces, esas vueltitas no las hacemos de puntos deslizados. Directamente vamos a trabajar la tercera hilera en el punto. Tengo los 8 puntos deslizados para el puño, eso no se toca. Y ahora, para la tercera hilera voy a hacer 5 medios puntos. 2, 3, 4, 5. Acá estamos eliminando. Recuerdan que hacíamos una vareta doble, hacíamos la mitad de un hueco, ¿sí? De un orificio de estos, hacíamos la mitad. Bueno, eso al menos en esta parte no lo vamos a hacer. Bien, 5 medios puntos. Y ahora sí, comienzo con el punto como se presenta. 5 cadenas, 3 puntos de base los dejamos y hacemos 3 medios puntos en el medio del arco. ¿Ven? Llegué a la parte superior, hago 2 cadenas y una vareta que pica en el primer punto. Bien, esto es igual a cómo trabajábamos esta parte en el cuerpo. Eso es lo mismo. Ahora vamos a hacer la cuarta vuelta, la cuarta hilera, que sería la última del motivo. Vamos con una cadena, giro, un medio punto en el primero y 2 medios puntos en el medio arco. También esto es idéntico. De aquí voy a trabajar igual. Bien, medio punto aquí en el centro y 5 medios puntos en el arco. Avancé
ya llegué aquí a la parte del puño nuevamente. Hice los últimos 5 medios puntos en el arco y ahora estoy acá en esta parte en donde había hecho 5 medios puntos seguidos. ¿Sí? Mira. Aquí voy a saltar el primero y voy a picar en el segundo y de esta manera en vez de 5 voy a hacer 4 medios puntos. Esa es la única diferencia. ¿Ven? Sumamente fácil. Ahora acá en esta parte haría el puño. Y aquí comenzaría nuevamente a repetir ya el motivo. Acá yo ya tengo las 4 hileras que forman el diseño, la trama. Por lo tanto debería repetir esto mismo. La primera hilera de arcos, la segunda de medios puntos, tercera de arcos y la cuarta de medios puntos. ¿Sí? La única diferencia entonces es la parte del puño. Así me quedó la manga. En total hice 11 motivos. Vamos a ver la medida. Vamos a medir acá la parte superior. Tenemos unos 42 centímetros. ¿Sí? El ancho que ustedes le den a esta manga, vamos a hacerlo así, depende del diseño que ustedes quieran, ¿no? Por supuesto, si lo quieren un poco más ancho, más angosto, como ustedes prefieren. Bien. Recuerden que de estas mangas debemos hacer 2 y para ya seguir con luego con el ensamble lo que vamos a hacer es en la parte superior de la manga, ven, esto es así, puño, parte superior, vamos a realizar toda una hilera de medios puntos para preparar aquí la zona con medios puntos y poder unirlo a la parte del cuerpo, ¿sí? Que nos quede más prolijo. Aquí yo avancé un poquito como para mostrarles. Miren, presten atención, aquí tenemos medios puntos en forma horizontal, ¿sí? Vamos a tener 3. Corresponde a esta parte, a la parte de las cadenas y a la otra hilera de medios puntos, o sea 3 hileras. Vamos a hacer en cada uno un medio punto. Vamos a tomar así envolviendo un medio punto y hacemos 3. Y en la parte de las varetas, así que formamos el medio orificio, vamos a hacer 2 medios puntos. ¿Sí? Esa es la secuencia. Entonces 3 en cada uno de los medios puntos, en total serían 3, y 2 en la vareta. Estos medios puntos que acabamos de realizar deben ser del lado del derecho de la prenda. El derecho que yo elegí es la hilera donde quedan los medios puntos del lado del frente, ¿sí? Tenemos de este lado y de este lado sería al revés, ¿sí? Yo elegí este lado para que sea el frente. Por lo tanto, esta hilera de medios puntos la vamos a realizar en la parte superior de las mangas, en la espalda, todo en la parte superior, ¿ven? Está aquí. Estoy en la parte delantera, en donde también voy a hacer toda una hilera de medios puntos del lado del derecho. Pero aquí se van a encontrar con recto, en esta parte va a ser igual que la espalda, en la parte del hombro, pero luego tenemos el escote, ¿sí? El otro hombro. En la parte del escote van a tener primero medios puntos que son de la hilera de comienzo de la trama, ¿sí? Aquí y en esta parte también. Por lo tanto, esta parte lo van a realizar los medios puntos como se presentan y luego acá en la parte inferior del escote es lo mismo que venimos trabajando, ¿sí? El único detalle es que en los vértices, ¿sí? Aquí nosotros haríamos una bajada y vendríamos por acá con los medios puntos. Hice acá 2 medios puntos, ¿sí? Para que se me forme este vértice, ¿bien? Después sigo con los puntos como se presentan. Una vez que ya tenemos esta terminación de medios puntos en todas las piezas, vamos a empezar a unir.
La técnica de unión que elegí es coser con una costura invisible. Ustedes pueden elegir la manera de unión que a ustedes les resulte más cómodo o más prolijo, como a ustedes les parezca. Está perfecto. La idea es unir las piezas, así que cualquiera es válida. Te voy a enseñar cómo se hace una costura invisible. Elegí aquí un hilado de otro color para que lo puedan ver, pero por supuesto lo voy a hacer con el mismo color. Aquí tengo enfrentadas las dos piezas que voy a unir. Este sería el hombro y la parte de la espalda queda todo entero. Voy a tomar los dos puntos de los primeros dos, ¿sí? Los dos primeros puntos. Voy a pasar por ambos de esta manera y no voy a rematar. Después van a ver por qué. Van a dejarlo así libre. Ahora, presten atención aquí, a ver ahí sí se puede ver mejor. Vamos a comenzar a trabajar en las cadenas que se formaron de los medios puntos, tomando solo el rulito de abajo. Voy a ir con mi aguja, voy a colocar, voy a entrar de esta manera con el primer rulito de el primer medio punto, el de abajo, ¿sí? Así, voy a introducir mi aguja. Y la voy a sacar por el siguiente rulito, pero por la parte de abajo, ¿ven? Entré así acá y por este paso de esta manera. Ahora voy a ir aquí a la parte de frente y voy a hacer lo mismo. Voy a entrar por aquí, por el primer medio punto, un solo rulito y saco por el siguiente. ¿Sí? Mira. Ahí. ¿Sí? Así de fácil. Voy a hacer nuevamente lo mismo, ahora del lado de arriba. Miren, voy a introducir la aguja por donde salió la hebra, ¿ven? Por el mismo. Y saco en el siguiente. De esta manera voy a ir avanzando. Voy otra vez acá a la parte de abajo, hago lo mismo. Entro con mi aguja por donde salió la hebra y saco por el siguiente punto. Y así voy a ir uniendo de esta manera. Voy a avanzar un poquito para que vean cómo queda. Supongamos que aquí ya tengo toda la unión. Lo que voy a hacer es tomar de los extremos y estirar. Miren, ahí se ve el hilo y cuando estiro ya desaparece. ¿Sí? Miren. Por eso es invisible la costura, porque no se ve para nada. Fíjense en que estoy usando un hilo rojo y no se nota. Bien. Así voy a unir. Pueden ver aquí cómo quedó la unión. Miren qué prolijito, qué lindo. Y como les decía, esta va a ser la manera en que vamos a unir todas las piezas. A continuación de esto, lo que vamos a hacer es colocar las mangas. La manga, como verán, marqué el medio. Este medio lo voy a colocar aquí y esta va a ser mi guía para poder unir toda la manga al cuerpo, así de forma abierta. Y así me quedó la unión, miren, súper prolijita. Como les decía, ustedes pueden elegir con la que se sientan más cómodos, pero esta es ideal ya que podemos unir absolutamente todo, hombros, mangas, y ahora lo que nos quedaría es unir todo, el lateral y el bajo manga. Recuerden que también con esa costura pueden unir aquí lo que es la cintura y el puño. Ya cosí todo el bajo manga, los laterales, miren cómo quedó. Queda muy bonito, muy prolijo esta costura, ¿sí? Esta unión. Pruébenla, van a ver que es muy fácil y útil, ya que la aprenden y la van a poder utilizar para todos sus proyectos. Cuando ya tenemos esto listo, bueno, miren, ya me quedó prácticamente terminada la prenda. Y lo último que vamos a hacer es una terminación en la parte
del escote. Que tenemos todos medios puntos que realizamos para dar terminación a cada una de las piezas, ¿recuerdan? Entonces aquí ya tenemos de base medios puntos. Bien, vamos a montar un nudito en la aguja y desde la parte de atrás, para que nos quede más prolijo, vamos a comenzar a realizar puntos deslizados en canalé. Por lo tanto, tomamos un solo rulito y hacemos un punto deslizado. En cada uno de los medios puntos vamos a hacer un puntito deslizado y de esta manera vamos a dar toda la vuelta. Di toda la vuelta en punto deslizado. Y ahora vamos a repetir esta vuelta de puntos deslizados, pero para que nos quede mejor vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que hicimos, ¿sí? Y aquí automáticamente giramos y vamos a hacer lo mismo, pero tomando esta vuelta por la parte de atrás. Bien, al revés sería esta parte. Y ahora voy a hacer lo mismo tomando los puntos en canalé, así este rulito, y hago exactamente lo mismo, puntos deslizados en canalé. Bien, esto lo voy a repetir todas las veces necesarias hasta lograr el ancho que quiera de esta terminación de escote. Y así me quedó con 4 vueltas. Recomiendo que las vueltas que realicen sean pares para que el dibujo que logre en esta parte sea similar al que realizamos en el puño y en la cintura, ¿sí? Así hacen juego todas estas terminaciones, ¿sí? Miren qué bonito que queda. Y miren cómo quedó nuestro suéter terminado. Pueden ver aquí todos los detalles. Voy a estar compartiendo imágenes en donde ven cómo queda la prenda en el cuerpo en distintas ocasiones. Y esto no termina aquí, tengo una sorpresa. Aquí está, miren, tengo la misma técnica, el mismo punto, las mismas mangas, todo, pero en cardi. Miren, un saquito. Quiero que me dejen en comentarios cuál de las dos opciones les gusta más o si se animan y se tejerían las dos. ¿Qué les parece? Y hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado la propuesta, que haya sido clara con el paso a paso. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, algún comentario, también alguna sugerencia, dudas, si quedó algo pendiente con el tutorial. No olviden suscribirse al canal si aún no son parte de esta comunidad y activar la campanita para no perderse ninguno de los tutoriales que voy a estar compartiendo próximamente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos. Chao, chao.